Que Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo y mis amigos que ya son parte de tu canal cristiano Reflexiones del Pastor.com. Recuerda que si nos estás viendo en YouTube, en otro canal o en Facebook, nos puedes encontrar en YouTube como Reflexiones del Pastor.com o en Facebook también como Pastor Eduardo Gutiérrez o Reflexiones del Pastor.com. Hoy estoy aquí acompañado del teólogo católico Guido Rojas y hoy vamos a hacer un diálogo. Ojo con esto, no es un debate, es un diálogo sobre las razones que ambos pensamos del por qué ocurre pues un éxodo desde las filas del catolicismo a las filas del cristianismo evangélico. Específicamente el cristianismo evangélico. ¿O cuál es la razón de que este éxodo ocurra? Cada uno de los dos vamos a poner pues nuestros criterios. Los criterios pueden ser completamente contrarios y antagónicos, pero como es un diálogo no están permitidas las refutaciones directas. Es decir, yo no puedo decir el teólogo católico cometió una falacia o manipuló este verso o manipuló el otro. Ahora, sí puedo dar una opinión absolutamente contraria y antagónica a la que él está dando, porque en muchos de los puntos, por supuesto, vamos a ser completamente contrarios y antagónicos, es decir, porque estamos mirando las cosas desde dos puntos de vista completamente opuestos. Entonces, quiero que eso que quede bien claro, no es un debate, así que aquí no hay ganador ni perdedor. Esto es una exposición del por qué nosotros pensamos que teológica, espiritual o socialmente existe una explicación del por qué pues creyentes católicos van de la iglesia católica a la iglesia cristiana. Bendito sea el Señor. Les pido por favor a todos en el chat que compartan este video. Están recibiendo este video absolutamente gratis. Solamente les pido que lo compartan y le pongan manito hacia arriba. Y si no estás de acuerdo con el video, ponle manito hacia abajo. Pero haz algo. Si estás aquí, por favor, haz algo. Comparte este video en Facebook, compártelo en Twitter, compártelo en Instagram, en todas tus redes sociales, en los grupos de Facebook, que hay pues grupos sobre debates entre católicos y cristianos, o grupos cristianos solamente, o grupos católicos solamente. Tanto católicos como evangélicos vamos a compartir, porque de todas maneras esto no es un programa de un solo bando, sino que ambos bandos van a exponer sus opiniones. Por lo tanto, es interesante para ambas iglesias, para ambas congregaciones. Amén. Entonces, ¿cómo nos vamos a desenvolver en este debate? El esquema va a ser bien sencillo. Vamos a tener 2 minutos de introducción cada uno. En esos 2 minutos de introducción, nosotros vamos a introducir nuestra persona, nuestro ministerio, y también el tema que nosotros vamos a defender o las premisas que vamos a defender en este diálogo. Luego, entonces, que los dos tengamos pues los 2 minutos. Pues voy a comenzar yo exponiendo en este diálogo. Yo voy a ser el primero que voy a exponer, y entonces el amigo Guido va a ser el que va a exponerlo. Cada uno va a tener 2 exposiciones de 20 minutos cada uno, 20 minutos cada uno en plural, y al final vamos a tener 1 minuto cada uno de despedida. Yo creo que el formato es bien sencillo, bien claro. Y sin más, entonces yo voy a encender mi cronómetro para comenzar mis 2 minutos de introducción.
Pues le pido la confirmación ahí a Guido de que se está escuchando y se está viendo bien. Perfecto, pastor. Se escucha súper nítido. Ok, perfecto. Entonces cierro el micrófono ahora y vamos a comenzar. Bien, voy a encender mi cronómetro desde ahora mismo. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos en Cristo. Este es el pastor y evangelista Eduardo Gutiérrez y este es nuestro canal Reflexiones del Pastor.com. Bueno, yo pienso que todos los que al menos están envueltos en la defensa de la fe, tanto cristianos como católicos, ya de una manera o de otra me conocen, así sea directa o indirectamente. Pero si no me conocen, bueno, ya me están conociendo. Mi nombre es Eduardo Gutiérrez Estrada. Soy pastor cristiano evangélico ya por bastantes años, bendito sea el Señor. Pues también he estudiado teología, 3 seminarios, he sido maestro en escuela teológica y soy apologista. Soy apologista. En este diálogo yo voy a defender, pues, o voy a exponer, perdón, voy a exponer el por qué yo creo que muchos católicos, estamos hablando de miles, estamos hablando de millones de católicos, según cifras oficiales de encuestas que se han hecho, han emigrado y siguen emigrando de las filas del catolicismo, es decir, de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, hacia la Iglesia Cristiana Evangélica. Yo voy a exponer las dos razones principales. Hay muchas subrazones, pero para mí las dos razones principales es la crisis institucional de la Iglesia Católica, que lo da su estructura piramidal, la estructura piramidal que tiene, que hace que cualquier problema, pues entonces afecte a toda la estructura de la iglesia. Y la segunda es el acceso que ahora o que han tenido a partir de la reforma los creyentes católicos a la escritura y han podido entonces comparar el magisterio de la iglesia católica con la palabra de Dios. Cumplido mis 2 minutos, termino. Ahora le voy a dar el paso a Guido. Guido, es todo tuyo. Gracias, pastor. Muy buenas noches a usted, a todas las personas que en este momento nos están viendo en este diálogo. Como dijo el pastor Eduardo Gutiérrez, es un diálogo entre dos cristianos donde ustedes van a poder ver la posición tanto del pastor Eduardo Gutiérrez, perteneciente a la Iglesia Evangélica, como la mía, perteneciente a la Iglesia Católica. Para los que no me conocen, yo soy teólogo, licenciado en la Universidad Pontificia Javeriana. He sido docente de religión en diferentes colegios, en la diócesis de Palmira, donde yo vivo, Palmira, Valle del Cauca, Colombia. También he sido docente del Instituto de Catequesis Emaús, de talleres de Biblia, y actualmente también soy formador de Biblia en un movimiento de la Iglesia Católica muy conocido a nivel mundial, que es la Renovación Católica Carismática. Más de 30 años de estudio, de eso está mi libro que se llama Verdades de la Fe Católica, un libro con el cual me ha ayudado mucho a los compartir o los diálogos que he tenido con el pastor Eduardo Gutiérrez y con otros hermanos cristianos. He aceptado la invitación del pastor en común acuerdo. Ya este es nuestro cuarto encuentro, que ha sido muy fructífero tanto para cristianos católicos como cristianos evangélicos, en el cual, como dije, vamos a ahondar este tema que es de gran interés para las dos partes. Muchas gracias y bendiciones, y que sea de provecho espiritual. Perdón, bendito sea el Señor. Aquí se me fue un poquito la pantalla. Un momentico, por favor. Ok, entonces yo voy a comenzar. Déjenme aquí que se me fue la pantalla, se me fue el cronómetro. Tengo muchas cosas encendidas aquí. Ok, voy a comenzar entonces
Desde ahora mismo enciendo el cronómetro, les digo cuando ya lo encendí. Ya estamos. Bien. Bueno, primeramente voy a presentar la crisis institucional católica, la crisis institucional como el primer elemento que causa el éxodo masivo de católicos al cristianismo evangélico. Cuando la Iglesia Católica surge en el siglo IV, hay que entender que cuando los evangélicos que hemos estudiado, hablamos del surgimiento del catolicismo en el siglo IV, no hablamos de una nueva iglesia, sino de un nuevo sistema eclesiástico, el cual tomó el nombre de Iglesia Católica. La iglesia siempre ha sido una sola a lo largo de todos los siglos, pero a lo largo de los siglos han surgido diferentes doctrinas y sistemas eclesiásticos que se distanciaban del formato original. Por ejemplo, los corintios jamás se enteraron de que había un papa, una cadena de mando piramidal. En 1 Corintios 1:12 dice Pablo: quiero decir que uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolo, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Es decir, para los corintios hay que entender que no existía de ninguna manera un papa, porque de lo contrario se está hablando de un cisma aquí. Y Pablo no habla de un cisma, Pablo habla de simplemente divisiones. Por ejemplo, si un corintio pensaba que Pablo era el papa de la iglesia, y otros pensaban que Apolo era el papa de la iglesia, y otros que Cefas era el papa de la iglesia, se estaba hablando de que había cismas en la iglesia. Aquí no se está hablando de cismas, sino de divisiones. Es decir, los cristianos pensaban que, vamos a decir, que el predicador más grande, más prominente, no de autoridad, sino más prominente dentro de la iglesia, unos pensaban que era Pablo por toda la labor ministerial que hizo, que de hecho él mismo dice que trabajó más que todos los demás. Otros Apolos por su gran elocuencia, era un predicador muy elocuente, un Spurgeon de aquellos tiempos, por ejemplo. O un Cefas, un Pedro, que era uno de los apóstoles más apegados al Señor. Ahora, había una cuarta parte de la iglesia de los corintios que pensaba igual que los cristianos evangélicos y decían: yo soy de Cristo. Así que vemos los cristianos evangélicos dentro de la iglesia de los corintios. Es decir, la iglesia de los corintios no sabía que había un orden piramidal. Esto nos prueba que la iglesia bíblica, la iglesia apostólica, la verdadera iglesia, la iglesia primitiva, no se enteró de que había un orden piramidal en la iglesia. Vamos a ver que Pablo tampoco sabía que había un papa o líder máximo o una institución de orden piramidal o de mando piramidal. En 1 Corintios, el mismo capítulo, pero el mismo libro, perdón, pero ahora el capítulo 3, verso 4 dice: porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Porque somos carnales cuando pensamos que la iglesia, tiene un orden piramidal y tiene un máximo líder, porque vemos a un hombre como el máximo líder de la iglesia. Entonces, una iglesia que es humana es carnal y no es algo que pertenece al cielo, no es algo celestial. Así que para Pablo tampoco existía un papa o líder máximo, porque de lo contrario, para Pablo, tampoco existía un papa o un líder máximo, porque de lo contrario Pablo hubiese dicho: ¿acaso no sois carnales cuando no siguen a Pedro, el que Cristo instituyó, o no siguen el orden piramidal que tiene la iglesia? Pero Pablo no apoya en ninguna manera el orden piramidal, sino que dice que un orden piramidal es lo mismo que ser cristianos carnales, es decir, falsos cristianos. En 1 Corintios 3, del verso 21 al 23 dice: así que ninguno se gloríe en los hombres, es decir, en ningún líder humano, ninguna estructura piramidal, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, que es Pedro, sea el mundo, sea la vida, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Así que el único orden que pone Pablo hacia la iglesia es un orden completamente horizontal en cuanto a los hombres, y comienza a ser piramidal en cuanto a Cristo y a Dios. Es decir, todos nosotros tenemos un solo líder, que es Cristo, y Cristo entonces está Dios, bendito sea el Señor, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Por lo tanto, la iglesia primitiva no
tenía un orden piramidal. Eso hacía que cuando habían contiendas, disensiones, cuando habían herejía, no afectaba a toda la iglesia, sino que afectaba específicamente a específicas congregaciones, pero no hacía retumbar a toda la iglesia. Por lo tanto, la iglesia de la Biblia no tenía el sistema eclesiástico que adoptó la ICAR. El ICAR es Iglesia Católica Apostólica y Romana del emperador Constantino en el siglo IV. Constantino en el siglo IV cambia la iglesia para siempre y la convierte en una institución piramidal al estilo imperial. Los primeros 3-4 concilios ecuménicos fueron convocados por los emperadores, así que se ve que la primera figura piramidal que tuvo el catolicismo fueron los emperadores. Luego el poder pasó a los concilios, pasó al poder conciliar cuando el imperio romano comienza a perder fuerzas. Más adelante, en los siglos que siguieron, aparece por primera vez la figura del Papa, el cual terminó por configurar por completo el sistema piramidal que comienza Constantino. No es un secreto que a la Iglesia Católica a lo largo de los siglos jamás ha estado libre de la crisis institucional. Ojo con esto, todas las iglesias tienen crisis. Bendito sea el Señor. Ahora, el problema es el sistema piramidal que tiene la Iglesia Católica. Por ejemplo, papas asesinados, escándalos morales, cambio de liturgia y doctrina. Por ejemplo, ahora Francisco dice que el catecismo está malo, hay que simplemente cambiarlo porque la pena de muerte no debería de estar ahí. Creo que el Papa Francisco escuchó uno de mis videos porque lo anunció días después de yo hablar que la pena de muerte estaba en el catecismo. Lo dije en uno de mis videos. Supongamos, esto es solo una broma, pero bueno, curiosamente estuvimos en sintonía al mismo tiempo hablando de lo mismo. Supongamos que en cada época que han existido papas con graves faltas morales o que se han hecho cambios drásticos a la liturgia o doctrina católica, esto ha ocasionado un éxodo de católicos. Y esto no es solo al mayor nivel, porque la Iglesia Católica es piramidal desde su base. Por ejemplo, nadie puede juzgar a un obispo si no es el Papa. Así que si el obispo de una ciudad o una región tiene una conducta impropia, esto ocasionará un éxodo masivo de católicos. Un éxodo masivo de católicos al cristianismo, porque se sentirán ofendidos y no podrán escapar de ese obispo. Porque si asisten a otra parroquia, esta también estará dentro de los dominios del mismo obispo, a no ser que se mude a otra región o ciudad. Este problema también sucede en los grupos religiosos como los Testigos de Jehová, que tienen un cuerpo gobernante, es decir, una estructura piramidal. Si un creyente no está de acuerdo con algo del cuerpo gobernante, dejará la organización. Al contrario, esto no ocurre en la iglesia evangélica porque no tenemos una estructura piramidal, sino que tenemos gobiernos locales, así como lo tenía la iglesia bíblica. Supongamos que el más famoso de los pastores evangélicos se va de la sana doctrina o se pervierte. El creyente no necesita dejar de ser evangélico, él solo va a la otra esquina donde hay otra iglesia cristiana evangélica abierta, donde ese pastor apóstata no tiene autoridad ninguna. Entonces, las crisis institucionales, déjenme chequear cómo voy con el tiempo, bien, muy bien. Entonces, las crisis institucionales no afectan a la iglesia cristiana evangélica, pero sí afectan a la iglesia católica y causan grandes éxodos. Por ejemplo, yo creo que es injusto que porque un sacerdote católico se pervierta, se culpe a toda la ICAR. El problema es que culparle se vuelve justo porque ella asume que ese sacerdote porta una sucesión apostólica que viene desde los obispos. Así que en verdad él es responsable de todo lo que él hace. En cambio, en la iglesia cristiana la relación del ministro es personal con Dios. Cuando los ancianos le imponen las manos, por ejemplo, cuando a mí me impusieron las manos, es tan solo en señal de aprobación, pero no traspasando ningún tipo de sucesión, poder o autoridad traspasable. Así que cada uno es responsable de lo que hace delante de Dios. La iglesia del siglo IV adoptó el sistema piramidal y dejó de ser la iglesia de Cristo para convertirse en la iglesia católica. Ahí ocurre el primer cisma. Muchos cristianos de renombre, y eso lo podemos ver, y seguro que el amigo Guido, siendo teólogo, lo ha estudiado, apoyaron a los arrianos, escondieron inclusive a arrianos, no porque ellos apoyaban sus doctrinas, sino porque no apoyaban el cambio de dirección que estaba dando la iglesia. Y por eso hubo muchos enfrentamientos, inclusive sangrientos entre cristianos, entre los que apoyaban el sistema piramidal y los que apoyaban el sistema bíblico.
No existe un momento en la historia en la cual la Iglesia Católica no haya estado envuelta en crisis institucionales, antipapas, papas inmorales, escándalos financieros, pugnas de poder, inquisición, etcétera, etcétera, etcétera. El efecto de todo esto ha sido el éxodo de sus miembros y esto hay que tenerlo en cuenta. Y si la Iglesia Católica fuera inteligente, cambiara este sistema que tiene, que hemos visto que no es el bíblico. Siempre se levantan voces que dicen, aunque el obispo sea inmoral, nadie vencerá a la iglesia. Pero la mayoría son más razonables y piensan que una iglesia que dice que ese obispo tiene una sucesión apostólica y que incluso tiene el poder de convertir una hostia de carne una hostia en carne de Cristo, debe tener, al menos hablo de la iglesia, el carácter que tenía la iglesia primitiva. Por ejemplo, los primeros sinodos que vemos en el siglo II y siglo III eran específicamente para remover obispos con faltas morales o doctrinales. Pero hoy en día muchos católicos vieron que, por ejemplo, en Chile, muchos pedían la destitución del obispo Juan Barros por abusos o acusaciones de abusos y el Papa respondió que le dieran pruebas. Al final el obispo renunció luego de mucha presión de la gente. Esto sin lugar a duda causará un grave diezmo de las filas del catolicismo en Chile. Estos casos no pueden ocurrir en las iglesias cristianas. Estos casos sí pueden ocurrir en las iglesias cristianas, pero no con la misma connotación, es decir, con connotaciones diferentes. ¿Por qué razón? Primeramente, el pastor cristiano evangélico regula normalmente un pequeño grupo de creyentes, a no ser algunas excepciones, regularmente no con todo el orfanato de niños y cosas así. Mientras que un obispo tiene un gran poder en toda la zona que controla, lo cual incluye escuelas, orfanatos, conventos y muchos más. Por otra parte, si el caso ocurre en una iglesia cristiana, los fieles se moverán a otra iglesia donde ese pastor no podrá tener poder alguno. Incluso si se trata de un superintendente de toda una denominación entera, los creyentes podrán ir a otra denominación en el mismo barrio y seguirán siendo cristianos evangélicos. Es decir, que Dios creó la iglesia perfecta con un orden horizontal, no piramidal, para que aunque existieran divisiones, las cuales existen desde la Biblia, el creyente jamás se tuviera que salir de la iglesia. Pero Constantino corrompió parte de la iglesia imponiendo un sistema piramidal que, si bien le otorga un poder enorme a la institución, así también ocasiona que los creyentes se salgan de la iglesia, por lo que la iglesia católica no es una iglesia que está constituida según el orden divino que Dios constituyó en la Biblia. Tengamos en cuenta que si en verdad la iglesia católica fuera la iglesia de Cristo, entonces Cristo se equivocó, porque la iglesia es para evangelizar, para ganar almas. Y no cabe duda que la iglesia católica va decreciendo y decreciendo a lo largo de los siglos, lo que prueba que está fuera del orden divino. Es decir, en lugar de la iglesia católica evangelizar el mundo, más bien la iglesia católica, cada vez que pasa el tiempo, pierde y pierde y pierde y más pierde miembros, se desevangeliza, vamos a decir así. La iglesia católica fue grande mientras existió el poder absoluto, pero luego de que el hombre y la mujer fueron libres a elegir a dónde ir, entonces ya se nota a simple vista que es imposible que sea la iglesia de Cristo, porque en lugar de evangelizar es menguada constantemente. La iglesia bíblica, la de los apóstoles, nada la detenía. Pero la iglesia católica desde hace 500 años se desangra, es decir, desde la reforma. Por más que quiera hacer reformas, aceptar divorciados, perdonar abortos, ser más abierta a la comunidad gay, nada detiene que cada año se desangre. Es decir, pierdan miembros, sus fieles se van al cristianismo evangélico o al ateísmo. ¿Cuál es una de las razones? Su sistema piramidal y las crisis institucionales que no concuerdan con el sistema bíblico. Un católico dirá que sí concuerda con Mateo 16, pero luego la Biblia prueba de que los cristianos jamás comprendieron que eso significaba que Pedro era el líder máximo y los corintios eran prueba de eso. Además, muchas veces, repito, lo que el concilio de Cartago determinó, y esto fue en el año 256, es decir, siglo III. Dijo el concilio de Cartago: nadie en efecto de nosotros ha sido constituido obispos de obispos. Así que la iglesia primitiva, aún después de la Biblia, tampoco tenía un orden piramidal.
Por lo tanto, las crisis institucionales no afectaban a toda la iglesia, pero cada crisis institucional que padece la Iglesia Católica afecta a toda la Iglesia Católica y produce éxodos. Por tanto, quedan probadas dos cosas. Número uno, la Iglesia Católica no tiene la estructura de la Iglesia Apostólica. Número dos, su estructura piramidal produce en cada crisis institucional miles de católicos dejen las filas del catolicismo. Y esto es importante, gloria sea al Señor, entenderlo. Es importante entenderlo. Cualquier institución piramidal, en cada crisis institucional que tenga, va a ocurrir un éxodo masivo de ellas porque los creyentes no tienen a dónde ir. Por ejemplo, supongamos, tomemos en cuenta el Concilio Vaticano II, que cambia drásticamente todo lo que es la liturgia católica. Luego del Concilio Vaticano II en el año 63, creo que fue un éxodo masivo, hubo grandes cismas, iglesias enteras, congregaciones enteras se fueron del catolicismo. ¿Por qué razón? Porque hay un orden piramidal. Un concilio ecuménico decide algo y absolutamente toda la institución tiene que acatar y decidir lo mismo. Un papa dice algo y absolutamente toda la institución piramidal tiene que acatar lo mismo, y esto estamos viendo ahora con el sedevacantismo. ¿Cuántos católicos están diciendo que el papa literalmente es un antipapa, es decir, no lo reconocen como papa? Ahora, no se pueden salir de la Iglesia Católica o se pueden salir de la Iglesia Católica. Bueno, ya ellos están autoexcomulgados, porque al tú ir en contra del Papa, no tener comunión con el Papa, tú ya dejas de ser católico. Aunque te siga llamando católico, sedevacantista, ya no eres católico ya. ¿Qué es lo que hace esto? Esto lo da la estructura piramidal que tiene la iglesia. Para eso Jesucristo escogió 12 apóstoles, para que no hubiera una estructura piramidal. Por ejemplo, Judas deja la estructura, es decir, traiciona a Jesucristo. Esto en ningún momento echó abajo a la iglesia, ni hubo un éxodo, ni se fueron 500 detrás de Judas. ¿Por qué razón? Porque Judas no tenía una autoridad por encima de los otros 11. Es decir, por eso el fundamento de la iglesia está primeramente la piedra angular es Cristo, y luego es el fundamento de los apóstoles y profetas. Es un fundamento siempre horizontal, nunca piramidal. Cuando la Iglesia Católica en el siglo IV aparece, es decir, ¿cómo? Y ojo con esto, no es que se haya hecho una nueva iglesia, sino que en ese momento parte de la iglesia, no toda, parte de la iglesia tomó el rumbo hacia una estructura piramidal y dejó la estructura de orden horizontal, es decir, de gobiernos locales gobernados por obispos y por consejos de ancianos que tuvo la iglesia primitiva. Ya a partir del concilio de Nicea, primero los emperadores y luego los concilios, y más tarde en los siglos los papas tuvieron el poder entero y la iglesia católica se convierte en una estructura piramidal. Tienen que entender esto, mi amigo católico. Cada vez que una crisis institucional ocurre en la iglesia católica, va a ocurrir un éxodo masivo de católicos, porque ellos no pueden ir a otra iglesia católica que no esté bajo el dominio de esa institución que padeció ese problema, es decir, que tuvo esa crisis, sino que a donde quiera que ellos vayan, van a estar bajo el mismo orden de la crisis que los dañó, que los decepcionó. Entonces, cada crisis institucional que tiene la Iglesia Católica produce automáticamente una decepción masiva de católicos y por lo tanto un éxodo de ellos. Bueno, tengo 19 minutos, ya voy a parar y le voy a dar el tiempo a mi amigo Guido. Bendiciones. Bueno, Guido, a partir de ahora ya tienes el tiempo. Listo. ¿Lo contabiliza usted, pastor, o lo contabilizo yo? Como quiera. Bueno, listo. Entonces empiezo.
Bien, escuchamos la posición del pastor Eduardo Gutiérrez, una persona que conoce la historia del cristianismo. Realmente, pues el pastor va desde los orígenes. Yo tenía pensado otra exposición, pero bien, el pastor habla inicialmente de una iglesia cristiana de los primeros siglos y da a entender que la iglesia católica nace en el siglo IV con el emperador Constantino, que es prácticamente una de las, por así decirlo, las acusaciones o más bien una de las afirmaciones que más se hacen en las iglesias cristianas. Me llama mucho la atención, aunque no es el caso, inclusive que cuando en el último debate que tuve con el pastor Aldo Gutiérrez, que más que debate siempre lo digo yo, es un compartir, quedamos en hablar un poco sobre un tema que el pastor hace más o menos referencia, que es sobre la iglesia remanente después antes del siglo IV y después del siglo IV, o sea, si realmente la iglesia nace a partir de Constantino o mucho antes. Ese sería otro tema. Pero me llama mucho la atención porque el pastor hacía mucho énfasis y tomó como referencia la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, donde Pablo precisamente habla de las divisiones que había, si la iglesia era de Pedro, de Cefas, de Apolo, o sea que no hay división, pero me llama mucho la atención porque históricamente, en el mismo tiempo en que Pablo se da inicio a esa comunidad en Asia Menor, en Corinto, en la región del Mediterráneo, a finales del siglo primero hay un hecho histórico que es una carta del obispo de Roma, en aquel entonces, Clemente Romano, ya era el tercer sucesor de Pedro, que da directamente a la comunidad de fieles de Corinto sobre algunas observaciones y que esos fieles de Corinto atacan como tal. O sea que vemos como desde el principio del siglo, finales del siglo primero, ya se estaba, por así decirlo, formando lo que sería piramidalmente, como dice el pastor, la autoridad máxima del obispo de Roma. Es una carta histórica, la carta de Clemente a los Corintios, fechada hacia el año 97, en la misma fecha en que más o menos también los exégetas o los biblistas toman como referencia todo lo que es el compendio paulino, que es el Evangelio de Juan, las tres cartas y el Apocalipsis. O sea que estamos hablando en tiempos en que aún vivía uno de los apóstoles de Jesucristo, que era el discípulo amado como tal. De hecho, ya hablar un poquito más sobre eso, la cuestión de orden histórica podría ser para otro tema. Simplemente quería hacer esa acotación. Nosotros decimos que la iglesia de nosotros, la iglesia es una, no creemos que es una porque tiene su fundamento sobre Cristo Jesús, es una santa, santa porque tiene como pirámide, como pastor, como la roca principal a Jesucristo, santo, puro, inmaculado, pero al mismo tiempo es pecadora. Esa es una reflexión teológica de San Agustín, de un obispo de Hipona en el siglo V, que decía que la iglesia católica es santa y prostituta, santa por Cristo y prostituta por los hombres. Es apostólica, como decía el pastor, porque tiene su base sobre los apóstoles, en Mateo 18:18 y en Efesios 2:20, pero sabemos también que esos apóstoles hay una predilección especial por el Pedro. Eso fue un compartir que hicimos con el pastor Eduardo Gutiérrez, y decimos que es apostólica y que es romana, al mismo tiempo es católica porque tiene una base de dar el evangelio, la buena noticia a todos los confines de la tierra, como dice Hechos 1:8. Y también es romana porque creemos, con bases históricas y arqueológicas, que los dos príncipes de los apóstoles, el apóstol Pablo a los gentiles, el apóstol Pedro a los judíos, sus sepulcros y su martirio fue en Roma hacia el año 64 o hacia el año 67. Eso por un lado. Yo me quería enfocar más bien en este tiempo que tengo sobre la situación, primero, de la Iglesia Católica en América Latina y el éxodo de católicos, que es el hace unos 500 años, ya viajé de Colón, cuando se dio inicio a lo que fue, por un lado, la conquista y por otro lado, la evangelización de América. Desde el segundo viaje a estas tierras americanas, especialmente América Latina, llegaron con los españoles y con los portugueses misioneros católicos. O sea, la Iglesia Católica tiene una presencia como tal históricamente desde hace 500 años. Llegaron franciscanos, llegaron dominicos, llegaron agustinos, llegaron mercedarios y también llegaron los jesuitas a hacer un proceso de evangelización con estas tribus indígenas, inclusive desde Estados Unidos, desde los estados sureños. Si nosotros hablamos de lo que es California, Nuevo México, Texas y la Florida, eran colonias también españolas y algunas colonias francesas.
De hecho, en Estados Unidos me llama mucho la atención porque a raíz de toda esa labor evangelizadora, esas misiones, hay un personaje muy importante, un fraile considerado santo en la Iglesia Católica, que fue Fray Junípero Sierra, que fue el que hizo toda la serie de evangelización en todo lo que fue la Baja California y Sonora, y fue tal su labor evangelizadora que está reconocido. Hay una imagen de él en el Capitolio Nacional de los Estados Unidos como uno de los precursores, uno de los pioneros de lo que fue todo ese proceso de adentrarse ya la raza blanca con todas estas tribus indígenas y todo lo que fue esa labor evangelizadora. Eso es Junípero Sierra. Ahora, ese proceso de evangelización costó sangre. Muchos de estos misioneros católicos murieron martirizados. Muchos, por ejemplo, como los jesuitas en el Paraguay, son las famosas reducciones, indígenas guaraníes que vivían en árboles, en estado semisalvaje, con costumbres a veces de canibalismo, vivían en un estado de politeísmo, sacrificios humanos como los que había en las pirámides de México, y llega la Iglesia Católica, hace todo un proceso de evangelización y hace que todas esas culturas, toda esa concepción politeísta y todas sus costumbres salvajes fueran reemplazadas. Esa presencia en la Iglesia Católica se mantiene. Presencia que desde entonces se ve también con obras. Todavía hay universidades de hace más de 450 años. Aquí en Colombia hay universidades, las universidades, por ejemplo, en Lima, universidades como la Santo Tomás de Aquino, la del Rosario, y universidades en México, universidades católicas, cuando en ese tiempo no había ninguna presencia de iglesias evangélicas en lo que es el continente americano. Al igual que colegios, al igual que leprosarios, al igual que ancianatos, al igual que comedores populares. O sea, la labor de la Iglesia Católica de fe con obras ha sido una cuestión que viene desde hace 500 años atrás. Incluso la Iglesia Católica, estadísticamente hablando, de los más de 1.200 millones de fieles que tiene la Iglesia Católica, es la Iglesia cristiana más numerosa de los más de 2.000 millones de cristianos. Casi el 50% de los cristianos es católica. Se estima que más o menos unos 550 millones de católicos están en América. Y por eso fue llamado por el Papa San Juan Pablo II como el continente de la esperanza. Eso podemos decir que es el legado de la Iglesia Católica en 21 siglos. Ahora, sociológicamente hablando, ¿cuál ha sido la presencia del protestantismo, sobre todo en América? El pastor Eduardo Gutiérrez sabe muy bien, porque él es una persona que nació, vivió en Cuba. Él sabe que Cuba, como tal, creo que le decían la española, era una colonia española como tal. El protestantismo como tal no tenía cabida. Supongamos solamente en América Latina solamente que en Brasil, en algunas regiones, hubo solamente una presencia minoritaria de protestantismo, independientemente de lo que dijimos ya de América del Norte, pero lo que fue toda América Latina era enteramente evangelizada por misioneros católicos. Pero resulta que en el año, y ya esto es un poquito más de historia, en el año 1916 se hace un congreso, se llama el Congreso de Iglesias Cristianas, que se celebra en Panamá, donde las mismas iglesias cristianas ven la necesidad de expandir, pues, por así decirlo, su proselitismo religioso, si podemos llamarlo así, a estas tierras donde siempre el baluarte había sido el catolicismo. Y una de las razones es cambiar el título de protestantes por evangélicos, que me parece bien. Yo no estoy en contra de eso, yo estoy a favor de la libertad religiosa, estoy a favor el ecumenismo como tal, que no es un sincretismo religioso, sino buscar un acercamiento con iglesias cristianas, como decía el Papa Juan XXIII, buscar las cosas que nos unen a las que nos desunen. Prueba de eso es estar aquí dialogando de una manera cordial, como siempre lo hemos hecho con un pastor de la iglesia evangélica, como es mi amigo el pastor Eduardo Gutiérrez. Desde 1930 empieza ya, por así decirlo, una presencia ya un poco más masiva de iglesias cristianas en América Latina. Hay también otro fenómeno que se da en 1970, que se llama el famoso informe Rockefeller, en el cual este magnate de Estados Unidos decía que una de las formas para adentrarse en América Latina era también desquebrajar, por así decirlo, la unidad que siempre había existido en la Iglesia Católica en el plano sociológico, político, moral, religioso, ético, durante todo este tiempo atrás. Y de hecho, desde los años 70 del siglo pasado a los años 80 es que viene, por así decirlo, esta oleada de, más que todo, de movimientos nuevos, por no decirle secta, para no
un poco despectivo, aunque el término secta viene de sectare, que es una ramificación de los nuevos movimientos del cristianismo del siglo XIX en Estados Unidos, que son los que más hacen presencia en América Latina. Incluso, si vamos a hablar de las iglesias históricas de la Reforma, iglesia evangélica luterana, la iglesia presbiteriana, la iglesia anglicana, la iglesia bautista como tal no tiene la presencia, realmente son números muy reducidos en comparación a estos nuevos movimientos. Cuando hablamos de estos nuevos movimientos me refiero como son los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas, la Asamblea de Dios y sobre todo el pentecostalismo como tal. Esas son, por así decirlo, estos nuevos movimientos que sí han hecho, por así decirlo, una herida abierta en lo que es, por ejemplo, lo que es los fieles de la Iglesia Católica, y eso yo como teólogo y como conocedor de los temas de la Iglesia Católica tengo que reconocerlo. Proselitismo religioso que hacen a veces de una manera muy agresiva. En su gran mayoría, sobre todo estos movimientos, son completamente anticatólicos. Tildan a la Iglesia Católica de Babilonia la Grande, del Papa el Anticristo, de idólatras. No hay ningún tipo de acercamiento con estos movimientos religiosos como son con las iglesias cristianas. Vienen con proselitismo religioso, con estaciones de radio, con estaciones de televisión, con revistas, con literatura, y eso hace de que muchos de los católicos se sientan atraídos por ellos. Y yo tengo que reconocerlo, de que en los últimos 40 años el crecimiento, sobre todo estos movimientos protestantes en América Latina, ha sido de un 400%, o sea que es una cosa abismal. Yo lo reconozco en toda América Latina, la disminución de católicos que han dejado las filas del catolicismo para unirse sobre todo, como decía yo, a estos movimientos, no tanto como a las iglesias cristianas que decía anteriormente la Reforma Protestante en el siglo XVI. Ahora, la Conferencia Episcopal Latinoamericana, que llama el CELAM, que es la reunión de obispos en América Latina, estima que en la actualidad la Iglesia Católica sí ha perdido terreno, más o menos se estima que un 65% ya de toda la población en América Latina sigue siendo católica, pero se ha perdido por ahí un 35 o un 40% de los fieles, que como decía anteriormente era casi el 100%. Se estima también de que más o menos unos 15,000 personas abandonan las filas de la Iglesia Católica para pasarse a estos movimientos. Eso no da pie, y eso tampoco da a entender que la Iglesia Católica o va a desaparecer, o por eso pues vamos a dejar los que trabajamos en la Iglesia Católica pues de hacer una contrapropuesta a eso, porque sí hay un proceso de evangelización en la Iglesia Católica. No desconozco los problemas que habla el pastor Eduardo Gutiérrez, problemas de orden moral, pecado, porque pecado siempre ha habido, pecado hubo en el pueblo de Israel, pecado, divisiones y cismas también hubo en el pueblo de Israel. Acordemos cuando el reino de Israel se divide, cuando ambos reinos caen en el politeísmo, el adulterio del rey David y todo lo que vea, lo hubo también en las iglesias cristianas, las cartas que da Pablo a los primeros cristianos con todas esas amonestaciones de orden moral a los romanos o a los corintios, aunque tienen cabida en nuestros días, pero eran para los cristianos de aquel entonces. El mismo hablaba ya en tiempos en que vivían los apóstoles, o sea que humanamente, por así decirlo, todos esos errores los reconocemos, no los podemos ocultar, es triste, es doloroso, pero son pecados humanos que también ocurren en todas las demás iglesias, pero que ciertamente ha menguado la credibilidad de la Iglesia Católica, es verdad. Aún así, sigue siendo, según las encuestas, una de las instituciones en que más confían las personas. Muy por encima, inclusive de la Cruz Roja, muy por encima de las fuerzas militares o muy por encima de cualquier otra institución. Sigue teniendo la Iglesia Católica un respaldo en muchas cosas. La Iglesia Católica es la abanderada en América y en todo el mundo, campañas contra el aborto, contra la eutanasia, contra la fecundación in vitro, con los derechos humanos. La Iglesia Católica sigue siendo un baluarte, sigue siendo abanderada. El Papa Francisco no hace mucho beatificó a un obispo, Oscar Romero, en El Salvador, que fue asesinado precisamente por todos estos grupos de izquierda, protegiendo a los más débiles, a los más necesitados. El patrón de los derechos humanos a nivel mundial fue un sacerdote católico, jesuita, el padre Pedro Claver, que incluso hizo su apostolado en Cartagena, una ciudad portuaria en América Latina, aquí en Colombia, durante 40 años trabajando con los esclavos negros, se hizo llamar el esclavo de los esclavos, y él es el patrono de los derechos humanos. O sea que a pesar de todo ese panorama,
Si vamos a poner una balanza, hay cosas positivas, hay cosas negativas. No podemos negar, no puedo negar el avance del cristianismo evangélico en América Latina, pero como decía yo, por lo general, donde más tienen cabida son en personas de clase social baja, personas de clase social media, son personas que por lo general no tienen una formación doctrinal, ni bíblica, ni teológica, ni pertenecen a ningún movimiento de la Iglesia Católica. Entonces, eso da pie de que sean caldo de cultivo para estas iglesias cristianas. Como tal, lo decía yo, no estoy en contra de la libertad religiosa, creo que es un derecho fundamental, así se ve en toda América Latina, el derecho que tiene cada persona de escoger libremente su religión. Pero también es importante aclarar, y eso también hay muchas estadísticas que dicen que muchos de estos católicos, ese éxodo, a veces van de iglesia en iglesia porque van buscando cosas o apetencias que no encuentran, ¿no? Y muchas de esas personas, algunas de ellas regresan a la iglesia católica como tal. Entonces, ese es, por así decirlo, quería hacer primero un panorama, primer orden histórico de la presencia de la iglesia católica en América Latina y también hacer un estudio más o menos sociológico de realmente lo que es el crecimiento de estos nuevos movimientos en América Latina y que realmente es preocupante, así los obispos lo ven en las conferencias episcopales que tienen, de que hay que dar una respuesta, por eso se habla desde el Papa Juan Pablo II de una evangelización que tiene que ser nueva en su ardor, en sus métodos, en su expresión, en el testimonio de vida de todo cristiano católico, tanto de la jerarquía eclesiástica hasta un laico común, como es el caso de mi persona. Entonces, por así decirlo, esta es la primera intervención que quería hacer sobre este tema y ya en la segunda intervención, desde mi óptica, hablaré de algunas respuestas o cuál es, por así decirlo, la contrapropuesta ante el fenómeno que hoy estamos hablando. Entonces le doy paso al pastor Eduardo Gutiérrez para que haga su segunda intervención, escucharlo de una manera muy atenta. Siga usted, pastor. Bendito sea el Señor. Bueno, déjenme encender mi cronómetro, un momentico. A partir de ahora mismo. Ok, ya empezó. Bien. Bueno, primeramente, hay que, no voy a refutar, sino simplemente acotar algunas cosas que dijo el teólogo católico. Y es importante saber, o en la historia prueba, que la ICAR no evangelizó, sino que literalmente obligó por ley del Imperio Romano a aceptar el cristianismo como religión oficial. Y en la mayoría de los territorios lo que hizo fue sincretizar. Es decir, vemos en cada una de las naciones religiosas, eso lo vemos en mi Cuba, el sincretismo que existe entre la religión católica y la religión yorubá, y lo vemos en México, el sincretismo que existe, por ejemplo, la Santa Muerte y todas esas cosas. Entonces, no existe en la historia jamás, desde el siglo IV, una labor evangelizadora, sino que simplemente era una labor a través de leyes que eran impuestas por el imperio y luego por los gobiernos de los reyes católicos de Europa, en la cual el catolicismo era la religión oficial y de esta manera también evangelizaron América de manera obligatoria. Ahora, siempre existen excepciones, como mismo siempre existió excepciones en el pueblo de Israel, aun cuando el judaísmo estaba en su peor momento, siempre existen excepciones de hombres de Dios y de mujeres de Dios que han existido dentro del catolicismo, que realmente han predicado el evangelio, que es el evangelio de palabra, es decir, no es un evangelio de obligación. También hay que entender que, bueno, el teólogo habló sobre la ausencia de muchos evangelizadores, vamos a decir, protestantes evangélicos en siglos anteriores. Hay que entender que sí lo hubieron, pero eran escondidos. ¿Por qué razón? Porque no existía la libertad religiosa. De hecho, en México, el país literalmente uno de los países, al igual que Brasil, más prominente dentro de América Latina, en el 1857 se trató de discutir que se incluyera en la Constitución la libertad religiosa y no la permitieron. Y no hubo libertad religiosa en México hasta 1917.
Es decir, que los evangelizadores cristianos evangélicos no podían entrar a México antes de 1917 y toda la labor que ellos hacían era escondida. Es como que alguien diga que en China no se está evangelizando. Sí se está evangelizando, pero no se puede hacer de manera pública. Bendito sea el Señor. Entonces, yo ahora paso entonces a pues el segundo aspecto que yo voy a tratar el día de hoy, y es que la mayor causa o la causa principal, gloria sea al Señor, del éxodo de católicos al cristianismo evangélico es específicamente su acceso a la palabra de Dios a partir de la Reforma. No cabe duda que la Reforma cambió el cristianismo para siempre, absolutamente para siempre. ¿Y cuál fue el cambio de la Reforma? No hubo otro cambio más grande que darle acceso a las personas a la Biblia en lenguas vernáculas, es decir, en lenguas que ellos pudieran estudiar. Dice 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Entonces, la Biblia era necesaria, bendito sea el Señor, para la verdadera evangelización. Ahora, la Biblia nunca fue usada para la evangelización en el caso del catolicismo. Pero, ¿qué pasa a partir de la Reforma? ¿Qué pasa a partir de la Reforma? Esto cambia por completo porque ahora el católico tiene el acceso a la Escritura. Es como escuchar esta frase: católico instruido jamás será confundido, o algo por el estilo, o cosas así, pero creo fervientemente que esto es a la inversa. Ahora la pregunta que se nos viene es: ¿en qué está siendo instruido el católico? Y esto es lo importante. El católico no se instruye en hermenéutica o exégesis de la Biblia, sino en una eisegesis de la Biblia. Bien, ¿qué es la hermenéutica? Bueno, la hermenéutica es lo que te ayuda a comprender el texto bíblico. ¿Qué es la exégesis? La exégesis es lo que te ayuda a entender el mensaje que está dando Dios en el texto bíblico. Pero ¿qué es la eisegesis? Bueno, es una reinterpretación personal o magisterial del texto. Por ejemplo, tomemos, por ejemplo, Mateo 16:18. Por ejemplo, la hermenéutica y la exégesis te enseñan que lo primero, y la exégesis te enseñan que lo primero que hay que ver es si la Biblia interpreta a sí mismo el pasaje en cuestión. Por ejemplo, Jesús luego explicaba las parábolas. Tú aplicas la hermenéutica y la exégesis estudiando la parábola del sembrador, si lees luego lo que Jesús explicó, lo que significaba. Es decir, que la Biblia se autointerpreta, y esas son reglas de la hermenéutica y de la exégesis. A no ser, por supuesto, en pasajes escatológicos y proféticos que están ocultos inclusive para el hombre, como por ejemplo el tiempo de la venida del Señor. Veamos Mateo 16:18. Yo también digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora, ¿cómo se autointerpreta la Biblia en este sentido? Es decir, si nosotros usamos la hermenéutica y la exégesis, no la eisegesis, si vamos a Lucas capítulo 9, veremos que Lucas también narra el mismo evento de la confesión de Pedro, pero el Espíritu Santo le da la revelación a Lucas de interpretar las palabras de que Mateo no interpretó. En el mismo capítulo 9 ocurren varios hechos que nos da la luz de lo que los mismos apóstoles entendieron sobre las palabras de Cristo. Es decir, vamos a usar la hermenéutica y la exégesis. Por ejemplo, en el verso 20, mismo capítulo, todo vamos a leer. Verso 20, él le dijo: y vosotros decís que soy yo. Entonces, respondiendo, Pedro dijo: el Cristo de Dios. Estamos analizando Lucas 9 ahora, no Mateo 16. En el verso 20, Pedro da su confesión. En el verso 46, dice: entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Ok, si usamos la hermenéutica y la exégesis, estamos viendo que los apóstoles en ninguna manera entendieron que Jesús le estaba dando una preeminencia a Pedro o un orden piramidal a la iglesia, porque de lo contrario el verso 46 carecería totalmente de sentido. La Biblia está diciendo que esto trajo
confusión dentro de los apóstoles y ellos trataron de entonces de ver bien qué era lo que esto significaba, qué era lo que significaban las palabras del Señor. Primeramente, ellos no entendieron, de ninguna manera entendieron, de que Pedro era el primero, porque si Pedro hubiese sido el primero, entonces era vana la discusión de quién de ellos era el mayor. Ahora, en el 47, Jesús le responde y Jesús da la exégesis de Mateo 16, 18. Y les dijo, cualquiera que reciba este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que este verso 48 me reciba a mí, reciba al que me envió. Porque el que es más pequeño entre vosotros, este será el más grande. Es decir, Jesucristo da la exégesis de Mateo 16 y él no dice en ninguna manera, yo les dije ya que Pedro era el más grande. Ahora, en el verso 49 continúa, ¿verdad?, la discusión sobre el tema. Y esto le agrega, ¿verdad?, argumentos a una exégesis correcta a la hora de nosotros examinar Mateo 16, 18. En el 49 dice, entonces respondiendo Juan dijo, maestro, hemos visto que uno echaba fuera demonios en tu nombre y se lo prohibimos porque no sigue con nosotros. Ok, ya estaba definido que Pedro no era el mayor. Pero también se quería definir si la iglesia quería todavía un orden piramidal en cuanto a los apóstoles y en cuanto a aquella primera congregación. En el verso 50, Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Entonces no había un orden piramidal en la iglesia. Si Jesucristo está dando la correcta exégesis de Mateo 16, 18. Ahora dice, en el verso 52, y Lucas, el Espíritu Santo dedica completamente el pasaje 9 de Lucas para darle exégesis completa a Mateo 16, 18. Dice en el 52, y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron a una aldea de los samaritanos para hacerles preparativo, mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos Jacobo y Juan, ¿de qué se acuerdan de Juan? En el verso 49, Juan era el que estaba diciéndole a Jesús, hey, hay alguien que no está con nosotros y está teniendo el mismo poder que tenemos nosotros, la misma unción que tenemos nosotros porque está echando fuera demonios. Entonces, en el verso 54 vemos al mismo Juan y a su hermano Jacobo. Recordemos que los dos tenían el delirio de grandeza. Dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como Elías y los consuma? Ellos querían, primeramente había una discusión en el orden de autoridad, luego entonces hubo una discusión en el orden de poder. Bendito sea el Señor. Ok, no hay un orden piramidal, pero nosotros somos los apóstoles y tenemos el poder que tenían los profetas como Elías. Ahora, en el 55 entonces dice, entonces volviéndose los reprendió, diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Si Lucas capítulo 9 le da una exégesis completa a Mateo 16, 18. Por lo tanto, la Iglesia Católica utiliza una exégesis, es decir, una autointerpretación, una interpretación privada, lo que Pedro prohíbe en la Escritura. La Escritura no es de interpretación privada, no puede haber un magisterio, sino que la Biblia es el propio magisterio. ¿Por qué razón? Porque la Biblia se autointerpreta. Porque Jesús dijo que a nosotros los cristianos nos era dado el conocer los misterios del reino de Dios. Vamos a ir, por ejemplo, a 1 Corintios capítulo 1 y 2, como leímos anteriormente. Quiero decir que cada uno de vosotros, yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas y yo de Cristo. Es decir, y si vamos a 1 Corintios 3, 4, dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y otro soy de Apolos, no sois carnales. Y 1 Corintios 3, 21, 23 dice, así que ninguno se gloríe en los hombres porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea por venir, todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Vuelve la Biblia a dar una exégesis de Mateo 16, 18. No había un orden piramidal en la iglesia, porque si no era la obligación de Pablo de decir bien claro de que no podía estar divididos los cristianos, sino que tenían que seguir al obispo de los obispos. Por ejemplo, pongamos esto en contexto y en un momento llega mi amigo Guido
al teólogo católico, a una iglesia católica, y en la iglesia católica uno está diciendo, no, porque yo sigo a Francisco, y el otro dice, no, porque yo sigo a Benedicto. ¿Cuál es el deber de Ido como católico al haber sido enseñado erróneamente una exégesis? Decir, no, tú tienes que seguir a Francisco porque es el Papa actual. Es decir, Pablo no hizo una eisegesis, sino hizo una exégesis. Pablo sabía que el único líder de la iglesia era Jesucristo. Esto es algo que un católico no puede practicar. No puede practicar. Entonces, cuando el católico se mete a leer este libro, bendito sea el Señor, se pone a leer este libro, entonces se da cuenta de que no concuerda la exégesis de la Biblia con la eisegesis que ha institucionalizado o ha querido institucionalizar el magisterio católico. Es decir, que la hermenéutica y la exégesis deja ver claramente que no existe manera de interpretar a Mateo 16, 18 como que Jesús nombra a Pedro el líder máximo. Porque si no, Pablo entonces estaba contradiciendo o estaba mal enseñando. Cualquier cardenal, cualquier obispo, si ve a un católico, a dos católicos discutiendo, diciendo, yo sigo a Francisco, yo creo que yo soy de Francisco, y el otro dice, yo creo que yo soy de tal cardenal, por ejemplo, el deber católico de ese obispo, ese cardenal, es decir, hey, tú tienes que tener comunión con el Papa. ¿Por qué razón? Porque el catolicismo ha sido enseñado una eisegesis de la Biblia, por eso se llama magisterio católico. Es decir, es una reinterpretación católica de la escritura, no es hermenéutica ni es exégesis. Entonces, como Jesús dijo, es decir, la hermenéutica y la exégesis deja ver claramente que no existe manera de interpretar a Mateo 16, 18 como que Jesús nombra a Pedro el líder máximo. Por lo tanto, al ver Mateo 16, 18 como prueba del liderazgo de Pedro se llama eisegesis, es decir, interpretación privada o magisterial. A esto se enfrenta, y es importante que nosotros lo sepamos, a esto se enfrenta, gloria sea al Señor, el creyente católico cada vez que estudia sinceramente la escritura. Por ejemplo, si va al catecismo o va al magisterio y lee los 10 mandamientos, estará en presencia de una eisegesis, porque cuando va a Éxodo 20, verá que no hay manera de interpretar los mandamientos a la manera magisterial de la Iglesia Católica. Supongamos que un creyente católico sincero que quiere la salvación dice, ok, yo voy a aplicar la hermenéutica y exégesis a la presencia mariana en la doctrina paulina. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo podría hacerlo? Tenía que usar eisegesis, es decir, manipulación, porque Pablo, jamás habló de María. Imaginemos que un católico quiere estudiar la importancia que tuvo María para la iglesia apostólica y va a usar la hermenéutica y la exégesis en la Biblia. ¿Cómo podría hacerlo? Si usa hermenéutica y exégesis, es decir, la manera sincera de interpretar la escritura, verá que María no tuvo ni la menor importancia en la iglesia apostólica, porque solo se habla de ellos en los 5 libros históricos del Nuevo Testamento, es decir, los 4 evangelios y una vez en el libro de los Hechos, pero jamás se habla de ella en los libros doctrinales o eclesiásticos como son las cartas paulinas. Un ejemplo de manipulación, es decir, de eisegesis, es ver a María en Apocalipsis capítulo 12. ¿Por qué razón sería eisegesis? Porque el mismo magisterio católico dice que ella no sufrió dolores de parto, mas la mujer de Apocalipsis 12 sufrió mucho. Dice la Biblia, Apocalipsis 12, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol con la luna debajo de los pies y sobre su cabeza 12 coronas de estrellas, y estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Entonces aquí hay una eisegesis. ¿Por qué hay una eisegesis? Porque no se cortina, gloria sea al Señor, que María no haya sufrido con Apocalipsis capítulo 2. Es decir, el magisterio no se puede contradecir a sí mismo porque sería una eisegesis. Así que cuando escucho la frase católico instruido jamás será confundido, mi pregunta es, ¿instruido en qué? ¿En la exégesis de la Biblia? No, sino en la eisegesis de la Biblia. Es decir, que el magisterio católico, que por eso que dice que el único que puede interpretar la escritura es el magisterio, porque es imposible leer el catecismo y compararlo con la Biblia sin darnos cuenta del diferente mensaje que cada uno tiene.
Este dilema se lo encuentra el católico cada vez que quiere estudiar sinceramente la Escritura. Por eso los católicos se sienten tan bien cuando algún cura, como el sacerdote Luis Toro o un predicador como Rafael, les da eisegesis, es decir, manipulación en YouTube, porque siente un alivio tremendo a su conciencia. Ejemplo, Timoteo, segunda de Timoteo 1:16 dice: tenga el Señor de la misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuve en Roma me buscó solícitamente y me habló. Concédale al Señor que haya misericordia acerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Es decir, la Iglesia Católica hace una eisegesis de este pasaje, diciendo que hay una clara evidencia de oración por los muertos, y esto es falso. Primeramente, Pablo no está haciendo una petición respecto a algo en ese mismo instante, como por ejemplo que salga Onesíforo del purgatorio, sino que él tiene un deseo de que el Señor en aquel día, es decir, en el día de la resurrección, tenga misericordia de los cristianos evangélicos. No creemos en la oración a los muertos, y cada vez que alguien se muere decimos: Dios tenga misericordia de su alma. Eso es un deseo, no es una oración, no es una petición a Dios por un muerto. Es decir, Pablo está hablando del día de la resurrección. Dice claramente en el 18 acerca, dice que haya misericordia acerca del Señor en aquel día, no ahora mismo que él había muerto. Gloria sea al Señor. Así que entonces la Iglesia Católica practica aquí una eisegesis, una manipulación del texto. Si el católico está instruido una eisegesis, entonces no cabe duda que muy difícilmente será removido de la Iglesia Católica, porque realmente está instruido en una mala interpretación de la Biblia. Los más grandes éxodos masivos han ocurrido en la Reforma, cuando la Biblia se distribuyó en los periodos de avivamiento de Europa y América, en los siglos XIX, XVIII, XIX, y a partir de 1916, cuando en el Congreso de Panamá las iglesias evangélicas decían lanzar una campaña evangelística a escala de toda Latinoamérica, distribuyendo Biblias y Nuevo Testamento, y sobre todo a partir de 1960, que la versión Reina de Valera fue distribuida en toda la hispanidad. Entonces, el católico que sinceramente haga hermenéutica y exégesis de la Biblia es un católico que va a emigrar a la Iglesia Cristiana Evangélica. El que permanezca en la exégesis, en la eisegesis, entonces va a continuar siendo católico. Bueno, he terminado mis 20 minutos. Bendiciones, y le doy paso al teólogo Guido Rojas. Listo, pastor. Inicio. Bien, entonces, gracias, pastor. Bueno, muy interesante, como siempre. Me gustan los diálogos con el pastor Eduardo Gutiérrez. Es una persona que conoce, es una persona que estudia, es una persona que debate con respeto, con altura. Y lo que decíamos es más que todo un diálogo, no era un debate, pero es importante. También yo pongo mucha atención a lo que el pastor dice, y quería, por ejemplo, solo a manera, no de refutación, pero sí aclaración, cuando dice, por ejemplo, del apóstol Pablo, que no habla nunca de María, pero sí hay dos referencias en las cartas paulinas. Una es en Romanos 1:3, que dice que Jesucristo ha venido en carne, y en carne era por María. Sabemos que Jesucristo asume su naturaleza humana por María. Y también en Gálatas 4:4, donde dice que Jesucristo nació bajo una mujer, bajo la ley de Moisés. Eso por un lado. Ahora, el pastor hace énfasis a la reforma protestante. Sí, fue verdad. Martín Lutero, de sus 95 tesis, muchas de esas propuestas la Iglesia Católica las aceptó como tal, algunas las rechazó, pero lo interesante del caso, y que con esa ruptura después de Martín Lutero, Martín Lutero en Alemania, Juan Calvino y Zwinglio en Suiza y Francia, y Enrique VIII en Inglaterra, se estima que una tercera parte de toda esa Europa que era cristiana católica se vuelve a las iglesias evangélicas. Estamos hablando también de los países de Dinamarca, Suecia, Escocia, Inglaterra. Pero también hubo una respuesta de la iglesia, históricamente hablando, que fue la llamada contrarreforma, con el Concilio de Trento y con algunos hombres y mujeres que también pusieron una barrera, y también hubo una evangelización
como fue Ignacio de Loyola con la Orden de la Compañía de Jesús, los jesuitas, o Teresa de Jesús, o Juan de la Cruz con la Orden de los Carmelitas. El Papa Pío V sacó el catecismo de la Iglesia, se instituyeron los seminarios donde después se daría una formación teológica y bíblica a los futuros presbíteros. Están las universidades que empezaron a surgir tanto en Europa como las universidades en América, universidades, como dije yo, que todavía tienen casi ya 500 años. Con la evangelización, hacía yo hincapié, se protegieron los derechos de los indígenas. Todos conocemos, alguien que conoce algo de historia, lo que fue lo de Bartolomé de las Casas, un dominico, con los derechos de los indígenas atropellados por los españoles y los portugueses. Se excavaron los sacrificios humanos, sacrificios que se hacían en las pirámides en México, de corazones humanos, sacrificios que también hacían los mayas y sacrificios también de niños de los incas en las alturas de Perú y de Bolivia en los Andes. Todo eso cesó gracias a la evangelización de la Iglesia Católica. Cuando el pastor habla de sincretismo religioso, es verdad, pero es un sincretismo religioso que está condenado por la Iglesia Católica, que sería muy bien explicarlo. Un sincretismo religioso es la unión de las personas, como decía yo, de baja recursos y de formación académica muy bajo, que es unir lo que era el catolicismo que trajeron los españoles y los portugueses con las religiones politeístas de los indígenas en América y también lo que trajeron los africanos venidos de África con lo que fue la esclavitud. Entonces, a eso, sincretismo, es lo que el pastor hacía énfasis en Cuba, como es la santería, el vudú en Haití o la macumba en Brasil, que es condenada por la Iglesia Católica. Eso es brujería, es hechicería, es magia negra, es vudú, es toda esa cantidad de cosas, amuletos, talismanes, todo eso lo condena la Iglesia Católica, va en contra del primer mandamiento de la ley de Dios. Así utilicen, como decía el pastor Eduardo Gutiérrez, por ejemplo, en Cuba, a la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre. Es muy diferente. Pastor debe conocer eso, lo que es la devoción, advocación de los católicos, la veneración, el amor, el respeto que le tenemos a María como la Madre de Jesús en esa representación artística, porque eso es una imagen a lo que se utiliza también en la santería, en brujería, hechicería, mal de ojo, ligamientos, pócimas, talismanes y demás cosas. Ahora, el pastor también hablaba del Papa Francisco, con la polémica que hay entre algunos católicos sobre la sede vacante. Yo como teólogo católico reconozco que el sucesor de Pedro o la sede petrina está en Francisco, es el legítimo sucesor, 267 de Pedro, lo que creemos los católicos, un papa carismático sin lugar a dudas, un papa que ha sido el hombre del año en muchas de las principales revistas de Estados Unidos, un papa que donde va es noticia, un papa que donde va como ningún otro líder de ninguna otra iglesia cristiana es capaz de atraer a 1, 2, 3 millones de personas como sucedió aquí en Colombia. Fui testigo de eso en las grandes ciudades. Todos los discursos, las misas del Papa eran seguidas por miles y miles de personas, no solo en las calles, sino donde, en las concentraciones donde se hace. Un líder carismático. No creo que haya en el cristianismo otra persona que iguale al Papa Francisco, ni por sus discursos en favor de los pobres, de los más necesitados, en favor de los inmigrantes, en favor de la vida, en contra del aborto, en contra, como decía yo, de la eutanasia, en contra de los principios evangélicos que están consignados en la Biblia, porque un papa se rige precisamente bajo esos principios. De hecho, el pastor estaba hablando de la pena de muerte, que sí salía en el catecismo de la iglesia y que ya al parecer del papa actualmente como vicario de Cristo es en favor de la vida, aún en esos casos extremos. Ahora, hay también que mirar a ver que para la Iglesia Católica existe un manual que es es el Catecismo de la Iglesia Católica, en el cual está consignado lo que nosotros creemos los católicos. Aquí se explica lo que son los mandamientos de la ley de Dios, los mandamientos de la Iglesia, los 7 sacramentos, el credo, que es la oración que nos identifica a los católicos, y las demás oraciones cristianas y todo lo que tiene que ver con el catolicismo. Todo este catecismo yo lo he estudiado 2 veces, todo eso está basado en las Sagradas Escrituras, está basado en los primeros concilios que hablaba el pastor, en los testimonios de los padres de la iglesia. Esos primeros hombres eran católicos. Desde Ignacio de Antioquía a principios del siglo II decía, donde está la iglesia católica está Jesucristo.
Todos esos concilios eran de la Iglesia Católica, el concilio de Cartago, los concilios ecuménicos de Nicea, de Constantinopla, de Éfeso. Solamente como tal, el protestantismo tiene sus raíces con Martín Lutero, como decía anteriormente, entonces eso también. Ahora, muchos también, sabemos que muchos teólogos, pastores, gente eruditos, gente que conoce exégesis bíblica, gente que ha investigado las raíces de la Iglesia Católica, no solo con el catecismo, sino los primeros documentos, los padres de la Iglesia se han vuelto cristianos católicos, hay conversiones también. Tengo que reconocer también que hay muchos sacerdotes católicos que se han pasado al protestantismo, pero también muchos de esos pastores protestantes, teólogos se han hecho católicos. Todos conocemos en América Latina un pastor en Puerto Rico, Fernando Casanova. Él era de extracción pentecostal, nunca fue católico. Y él empezó a investigar acerca de la Iglesia Católica, de sus orígenes, de la Eucaristía, lo que nosotros creemos, y él mismo pudo darse cuenta que eso se remonta a los primeros siglos del cristianismo, aún anterior a Constantino. De hecho, hay pruebas en las catacumbas de Roma. Ahí usted puede mirar a ver cómo los primeros cristianos ahí se reunían a celebrar la Eucaristía, que es el sacramento por excelencia de los católicos. También en Estados Unidos, otro pastor presbiteriano, una eminencia en Sagradas Escrituras como Wes Coham, se convirtió al catolicismo, sacó un libro que dice El regreso a Roma, dulce hogar. Y también en el siglo XIX, una de las principales lumbreras de la iglesia anglicana, un sacerdote de Inglaterra llamado John Henry Newman, se convirtió al catolicismo, llegó a ser cardenal y es una frase que a mí me llama mucho la atención. Él decía que para conocer los orígenes del cristianismo es necesario dejar de ser protestante. Eso por ese lado. Ahora, en cual apologética que le gusta tanto al pastor Eduardo Gutiérrez y que me gusta a mí también, en este libro, que es el documento Aparecida, o sea, la reunión de los obispos en América Latina, que se dio en Aparecida, Brasil, del 13 de agosto, del 13 de mayo al 31 de mayo del 2007, hay un pasaje donde habla del diálogo ecuménico interreligioso, donde los obispos, en ese entonces era obispo de Buenos Aires, el que actualmente es el cardenal Jorge Mario Bergoglio, que ahorita es el Papa Francisco. Él tuvo una misión muy especial en esta reunión de los obispos en América Latina. Él dice, los obispos, como nuestros máximos jerarcas, dicen en el numeral 229, hoy, y esto no solamente para sacerdotes, sino también para religiosos, religiosas y los laicos en general, como es el caso mío. Yo no soy parte de la iglesia, de la jerarquía de la iglesia católica, soy simplemente un laico que estudió teología y que doy a conocer las enseñanzas de la iglesia. Dice este documento, hoy se hace necesario rehabilitar la auténtica apologética que hacían los padres de la iglesia que mencioné anteriormente, como Agustín de Hipona, como Atanasio, que fue el que defendió la divinidad de Jesucristo, de Arrio, la herejía arriana, que es la que actualmente profesan los testigos de Jehová. La apologética no tiene por qué ser negativa o meramente defensiva, implica más bien la capacidad de decir lo que está en nuestras mentes y corazones de forma clara y convincente, como decía San Pablo, y para que vean cómo los documentos de la Iglesia Católica sí tienen fundamento bíblico, dice, haciendo la verdad en la caridad. Carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 4, verso 15. Los discípulos y misioneros de Cristo de hoy necesitan más que nunca una apologética renovada para que todos puedan tener y vivir una fe plena. Eso se está haciendo en la Iglesia Católica. Ha habido un resurgimiento, como decía yo, de una nueva evangelización. Actualmente en las parroquias hay escuelas bíblicas. Yo he sido formador de Biblia en muchas parroquias. Actualmente en los movimientos también laicales, donde los católicos se pueden ir y reciben instrucción, carismas especiales como la Renovación Católica Carismática. Yo hago parte de ese movimiento como formador, pero está también cursillos de cristiandad, el movimiento neocatecumenal, la Legión de María, los Heraldos del Evangelio, y en Estados Unidos sé, el pastor debe conocer que allá es muy conocida toda la labor social que hace la Iglesia Católica con los Caballeros de Colón. O sea que sí hay una respuesta a pesar de la crisis que decía, a pesar de las deserciones, a pesar de los pecados de la jerarquía, de muchos de los jerarcas de la Iglesia Católica, también hay acciones positivas, también hay un proceso de evangelización, hay un proceso misionero, hay un proceso en el cual la jerarquía eclesiástica quiere que los católicos se formen, se instruyen, porque yo sí tengo que hacerle ver a las personas que están viendo este video, en mi experiencia más de 30 años, que la gran mayoría de personas que se salen de la Iglesia Católica es por ignorancia, por las cuestiones que sean,
pero es muy raro ver un católico formado en Biblia, en teología, en cualquiera de estos movimientos laicales que se pase a una iglesia cristiana. Los puede haber, pero realmente la gran mayoría de personas que yo he hablado con ellos, siempre les pregunto, ¿usted pertenecía a algún movimiento o no? Entonces es muy presa fácil porque claro, la Biblia como tal sigue siendo un baluarte y eso yo admiro profundamente. Yo admiro a las iglesias evangélicas, siempre lo he dicho, por su amor a las escrituras, por su amor a la palabra de Dios. Martín Lutero decía, mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. Era un hombre que trató de reformar la iglesia de algunos de los vicios que tenía, era un hombre que era amante de Jesucristo, era un hombre que después, por sus propias... el mismo contexto en que se vio presionado, se desvió y se separó de la Iglesia Católica, pero aún Martín Lutero conservaba muchas de las cosas de la Iglesia Católica, entre ellas el bautismo de los niños. Él bautizó a sus hijos pequeños, los 5 hijos que tuvo, creía en la presencia de Jesucristo en la Eucaristía y tenía un amor profundo por María, igual que lo tenemos en la Iglesia Católica. Es muy conocido el sermón o la exhortación que hace Martín Lutero sobre el Magnífica. Entonces, y también en el Internet, así como el pastor tiene su página, también en internet hay muchas apologetas católicos, sacerdotes y laicos que también hacen una labor evangelizadora en los medios de comunicación y sobre todo en Facebook y en YouTube. Esa era, por así decirlo, mi conclusión final de este diálogo ameno, un diálogo edificante, un diálogo con respeto de altura, como siempre los he tenido con mi amigo y también lo considero mi hermano cristiano en Cristo Jesús, el pastor Eduardo Gutiérrez, que incluso quería decir, por ejemplo, ayer, eso, por sacar un poco el parámetro, estuvimos hablando por el interno y el pastor me contaba muchas de sus anécdotas, de sus cosas que yo no conocía el pastor, porque también tengo que decir que estoy en contra de que se haga una apologética ofensiva ni con el pastor Eduardo Gutiérrez ni con ningún hermano cristiano. Estoy en contra de degradar a nuestros hermanos cristianos, así no tengan nuestro mismo pensamiento, porque no es un ring de boxeo. Entonces yo le decía al pastor Eduardo Gutiérrez, ¿por qué algunos hermanos cristianos se dirigen a él como el pastor Tres Patines o el pastor Chino Dolores o algo así? Y el pastor muy jocosamente me explicó eso, ayer tuvimos esa conversación. Al igual que he tenido con Johnny Soya, a mí me parece muy interesante estos diálogos. Quiero seguir dialogando con el pastor. Tenemos otros temas pendientes y todo en el respeto, en el amor, en la caridad. Porque si algo nos debe identificar a los cristianos es el amor de Jesucristo en nuestras vidas. Juan Pablo II decía que la única competencia entre todos los cristianos es mostrar el amor de Jesucristo al prójimo. Con esto termino mi intervención y entonces espero la despedida del pastor Eduardo Gutiérrez porque creo que va a anunciar un próximo encuentro que tenemos ya pendiente, ya el pastor les dirá. Muchas gracias y ahorita hago mi despedida. Siga usted, pastor. Bendiciones, mis amados hermanos. Bueno, primeramente les pido mis disculpas porque al parecer pues mi intervención no salió con la mejor calidad de la internet porque se me había olvidado apagar el Wi-Fi y todos mis hijos estaban usando el Wi-Fi. Así que espero que al menos el audio haya sido de la calidad que ustedes han podido escuchar bien toda mi intervención. Me imagino que ahora me van a estar viendo con mejor calidad porque ya le apagué el Wi-Fi a ellos. Estaban, imagínense, viendo videos de YouTube y acaparando el internet. Bueno, voy entonces primeramente a pues agradecer al teólogo católico Guido, agradecer a todos los que han estado aquí en Reflexiones del Pastor.com. Como siempre, esto es un diálogo entre dos posiciones completamente antagónicas, pero que todas tenemos pues el mismo origen común y es la iglesia primitiva. Yo creo que la iglesia católica es otra denominación más de todas las que han existido a lo largo de la historia. La única iglesia para mí verdadera es la iglesia bíblica, la iglesia apostólica, bendito sea el Señor, y todos los que seguimos pues sus doctrinas pertenecemos a ella, bendito sea el Señor. Entonces sí, como decía el teólogo católico, tenemos un nuevo debate para la semana que viene, creo que lo vamos a hacer, creo que el jueves,
Pero bueno, después nos ponemos de acuerdo, bien, bendito sea el Señor, sobre las imágenes. Sobre las imágenes específicamente, sobre el tema de si son, si el católico comete idolatría o no al venerar una imagen, porque veo constantemente, por ejemplo, ahí en Facebook, el argumento que dice que nosotros los cristianos evangélicos pensamos que las imágenes de los católicos son dioses y que no son dioses, y al no ser dioses, entonces ellos no están cometiendo idolatría. Entonces vamos a determinar si esta premisa del catolicismo de que si no son dioses no se comete idolatría, pues es verdadera o es falsa. Vamos a ver si realmente las imágenes de los católicos se pueden considerar dioses o no se pueden considerar dioses. Todo esto lo vamos nosotros a ver en nuestro próximo encuentro, que creo que va a ser el jueves. Bueno, Dios les bendiga. Este es el pastor y evangelista Eduardo Gutiérrez, y no sé si Guido quiera despedirse nuevamente o ya lo hizo. Sí, pastor, ya me despedí. Quedamos entonces pendientes para el encuentro de aquí 8 días y gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que han seguido y quedamos como siempre en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, pastor, y bendiciones. Amén, gloria sea al Señor. Entonces, como mismo dijo Guido, ustedes saben que yo también siempre he tratado de transmitir a los, y esto ya no tiene nada que ver con el debate, a transmitir a los cristianos evangélicos mi oposición a la apologética violenta. Es decir, no estoy de acuerdo con la apologética violenta, estoy de acuerdo con la apologética culta, bendito sea el Señor, porque la apologética violenta no da ningún fruto, absolutamente no da ningún fruto. La palabra de Dios es para discernirse, no para contender sobre ella. Entonces, sí podemos discernirla, sí podemos sentarnos y discernir qué es lo que quiere decir, aplicar hermenéutica y exégesis a ella y ver qué es lo que quiere decir, pero contender no. Espero que les haya sido de bendición este estudio, y bueno, nos vemos en el próximo video. Seguro que como siempre hago para saludarlos a ustedes, ahora abro otro video. Bendito sea el Señor. Bendiciones. Este es el pastor y evangelista Eduardo Gutiérrez. A todos los amamos en el Señor. Gracias por su apoyo siempre. Gracias nuevamente a mi amigo Guido y a todos los que nos han escuchado. Compartan este video para que ambas iglesias sean edificadas mutuamente. Bendiciones. Nos vemos en el próximo video. Amén.